sé si debería contar esto. Mi abuelo me dijo, con esa voz seca y rasposa que tienen los hombres que han visto demasiado, que lo mejor era quemar la memoria, igual que quemamos esa cosa. Pero necesito sacarlo de mi cabeza. Siento que si no lo escribo, si no lo hago real a través de las palabras, la imagen de esa anatomía retorcida se va a quedar grabada en mis retinas para siempre. Estoy escribiendo esto desde un motel en Mazatlán, huyendo, pero mi mente sigue allá arriba, en el rancho de mi abuelo, en la parte más profunda y olvidada de la sierra, justo en esa cicatriz geográfica donde Durango y Sinaloa se confunden y donde la ley de los hombres no existe. Aquí la única ley es el monte y lo que vive en él. Yo pensé que las historias del abuelo eran eso, simples cuentos de fogata para espantar a los nietos de ciudad que, como yo, van de visita buscando conectar con la naturaleza. Él hablaba de nahuales, sí, y de brujas que se convertían en guajolotes, pero siempre los imaginé como en las películas. Bestias grandes, peludas, poderosas, como hombres lobo. Una fantasía casi romántica del horror. Dios, qué equivocado estaba. Lo que vive en esos cerros no es poderoso ni místico. Es una enfermedad. Es un error biológico. Todo empezó hace una semana, apenas llegué. El ambiente en el rancho se sentía extraño, pesado. No era el aire limpio de la sierra que recordaba de mi infancia. Había un olor constante, muy tenue, pero perceptible, como a ozono y a carne que se ha dejado al sol demasiado tiempo. El ganado estaba inquieto. Las vacas no mugían, bramaban. Un sonido bajo, de pánico constante. El primer incidente ocurrió al tercer día. El caporal, un señor llamado Don Neto, que lleva 40 años trabajando la tierra, llegó a la casa grande pálido, con el sombrero en la mano. Le dijo a mi abuelo que faltaban 2 becerros. Salimos a buscarlos en la camioneta y os encontramos a 3 kilómetros, cerca de un aguaje seco. No se los habían comido. Eso hubiera sido natural, comprensible. Un puma, un jaguar, incluso coyotes matan para comer. Desgarran, rompen huesos, dejan un desorden sangriento. Esto era diferente. Era estéril. Encontramos a los 2 becerros tirados de costado, con los ojos abiertos y vidriosos, mirando hacia la nada. Estaban abiertos. No había mordidas, ni marcas de garras en el cuero. Era como si alguien hubiera tomado un bisturí desafilado y hubiera abierto la piel con una precisión obscena, desde el esternón hasta la ingle. Una línea recta, perfecta. Lo que me revolvió el estómago no fue la sangre, porque no había ni una sola gota en la tierra seca. Los animales estaban secos por dentro, drenados, como muñecos de carne vieja olvidados en un desván. Me acerqué, tapándome la nariz con la camisa, esperando ver tripas y moscas. Pero no había moscas. Ni una sola mosca se atrevía a pararse sobre esa carne. Al mirar dentro de la cavidad torácica abierta, vi algo que desafiaba toda lógica. Las costillas estaban fracturadas, pero hacia afuera, dobladas como si algo hubiera brotado violentamente desde el interior del animal, o como si alguien las hubiera abierto con unas pinzas hidráulicas. Los órganos estaban ahí, expuestos al sol de la tarde, pero intactos. Solo que estaban mal. Estaban invertidos. El estómago estaba donde debería estar el hígado. Los intestinos estaban anudados en formas geométricas complejas, nudos marineros hechos con tripa que no tienen sentido biológico. Los pulmones eran negros, como carbón, y duros al tacto, como piedras pómez. El abuelo, un hombre que ha cazado toda su vida y no le teme ni al diablo, se quedó mirando esos cuerpos con una expresión que nunca le había visto. Asco mezclado con un miedo profundo y antiguo. Escupió al suelo, una flema espesa. «Esto no es hambre», me dijo en voz baja, casi para sí mismo.
Esto es curiosidad. Están jugando con las piezas. Están viendo cómo funcionamos por dentro. Esa frase me heló la sangre. ¿Quién es, abuelo?, le pregunté. Él no respondió. Solo ordenó que amontonáramos leña y quemáramos los cuerpos ahí mismo. No quería que esa carne tocara su tierra ni un minuto más. Las noches siguientes fueron una tortura psicológica. El silencio de la sierra, que suele ser relajante, se volvió opresivo. Los grillos dejaron de cantar. Los tecolotes, que siempre se escuchan ulular en los pinos, desaparecieron. Era un silencio estático, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando un golpe. Empezamos a escuchar ruidos alrededor de la casa. No eran pasos definidos. Era como si arrastraran sacos de arena mojada por el patio. A veces escuchábamos una respiración pegada a las ventanas. Una respiración húmeda, gorgoteante, como de alguien con bronquitis severa, pero amplificada. El abuelo clausuró las ventanas, puso trancas de madera en las puertas y sacó su viejo arsenal. Me dio una escopeta recortada y él se quedó con su Winchester 30-30, un rifle viejo pero bien cuidado. Si escuchas algo, no preguntes, me instruyó. Dispara. Y si le das, no te acerques a ver qué es hasta que yo te diga. Anoche, la curiosidad finalmente decidió entrar a la casa. Eran las 2:30 de la madrugada. Estábamos en la sala, con una lámpara de petróleo al mínimo para no llamar la atención. El sonido en el techo de lámina nos despertó del duermevela de golpe. No eran pasos. No era el trote ligero de un tlacuache o un gato montés. Era un arrastre pesado, viscoso y metálico. Imaginen el sonido de unas uñas gigantescas, blandas y húmedas, tratando de aferrarse al metal corrugado. Se escuchaba la presión sobre las vigas de madera del techo. La estructura crujía y gemía bajo un peso considerable, tal vez de unos 150 o 200 kilos. Algo inmenso se estaba deslizando justo encima de nuestras cabezas, buscando una entrada. Miré hacia arriba, paralizado, viendo cómo el polvo caía de las uniones de las láminas debido al movimiento de la criatura. El abuelo no dijo nada. Se levantó despacio, haciendo crujir sus rodillas, y tomó el Winchester. Me hizo una señal tajante con la mano para que me quedara quieto en el sillón. El olor empezó a filtrarse por las rendijas del techo, invadiendo la sala cerrada. Dios, ese olor. No olía a animal salvaje, ni a almizcle. Olía a cobre viejo, a monedas oxidadas que has tenido en la boca, mezclado con el hedor inconfundible y nauseabundo de huevos podridos y drenaje químico. Azufre y sangre rancia, caliente y enferma. Entonces la cosa dejó de arrastrarse. Hubo un silencio de 2 segundos y luego saltó del techo al patio trasero. No aterrizó con la gracia de un depredador. No hubo elasticidad. Cayó como un saco de carne muerta, un golpe seco, pesado y fofo contra la tierra apisonada. ¡Plaf! El sonido de carne húmeda golpeando el suelo fue repugnante. El abuelo no dudó. Abrió la puerta trasera de una patada y salió a la oscuridad con la linterna táctica en una mano y el rifle en la otra. Yo, impulsado por una mezcla de terror y adrenalina estúpida, lo seguí con la escopeta temblando en mis manos. El haz de luz de la linterna cortó la oscuridad del patio. Y ahí, cerca de los corrales de los cerdos, vi una sombra inmensa. Estaba encorvada, tratando de levantarse. Parecía torpe, como si no controlara bien sus propias extremidades. El abuelo apuntó y disparó. El estruendo del 30-30 rompió la noche y nos dejó sordos momentáneamente. El rugido que soltó esa cosa al recibir el impacto no fue un aullido ni un gruñido. Fue un sonido que me va a perseguir hasta la tumba. Fue un gorgoteo húmedo, profundo y humano. Demasiado humano. Sonó como un hombre ahogándose en su propia sangre, tratando de gritar «ayuda», con los pulmones llenos de lodo hirviendo. La criatura se sacudió violentamente y luego,
Con una velocidad imposible para su torpeza inicial, se lanzó hacia el monte, rompiendo cercas de alambre de púas como si fueran hilo dental. «Le di», dijo el abuelo, con la voz temblorosa por primera vez en mi vida. Bajó el rifle y vi que sus manos, esas manos que habían domado caballos y matado toros, estaban vibrando. Le di en el mero centro del pecho. Escuché cómo tronó el hueso. No va a llegar lejos. Esas cosas no curan rápido. No dormimos más. Nos quedamos sentados en el porche, vigilando la oscuridad, esperando que esa cosa regresara enfurecida. Pero la noche se tragó sus ruidos. Al primer rayo de luz, un amanecer gris y frío, salimos a rastrear. El rastro era obscenamente fácil de seguir. No era sangre roja. Lo que manchaba la tierra y las piedras era una sustancia oscura, casi negra, espesa y viscosa como chapopote caliente. Donde caía esa sangre negra, la hierba se veía quemada, marchita al instante, humeando ligeramente por la acidez. El olor a cobre y azufre se intensificaba con cada paso. Seguimos el rastro unos 500 metros, bajando hacia una barranca seca llena de encinos y manzanilla. El aire se sentía denso ahí abajo, y ahí, debajo de un encino torcido cuyas raíces parecían garras, lo encontramos. Estaba tirado boca abajo, inmóvil. Las moscas, que habían ignorado a las vacas muertas, aquí formaban una nube negra y zumbante sobre el cuerpo, como si celebraran un festín. No voy a describir a un monstruo de fantasía. Olviden los hombres lobo con colmillos y pelo en el pecho. Olviden la magia de los cuentos. Lo que estaba ahí tirado era horror biológico puro. Era una abominación de la carne. La criatura era enorme, tal vez de 2,10 metros si hubiera podido ponerse de pie completamente erguida. Estaba desnuda, totalmente lampiña. No tenía pelo, ni pelaje, ni escamas. Lo primero que noté, y lo que me hizo vomitar bilis ahí mismo, fue la piel. Era de un color grisáceo pálido, casi translúcida en algunas partes, como la piel de una cebolla, dejando ver venas negras y pulsantes debajo. Pero en otras zonas era gruesa, callosa y llena de costras purulentas. Parecía piel humana, pero enferma, estirada al límite sobre una estructura que no le correspondía, a punto de rasgarse por la tensión. Y estaba estirada porque lo que había debajo no encajaba. La estructura ósea era un rompecabezas armado a la fuerza. Imaginen el esqueleto de un perro grande o un oso negro, pero forrado brutalmente con la piel de 3 hombres viejos cosida de manera burda. Se podían ver las vértebras de la columna sobresaliendo grotescamente, torcidas en ángulos agudos, amenazando con perforar la carne tensa desde adentro. El abuelo le dio la vuelta con una rama larga de encino, negándose a tocar eso con sus botas. El cuerpo giró con un sonido húmedo, como de carne despegándose del suelo pegajoso. Al verle el frente, mis piernas fallaron. Las extremidades eran un insulto a la anatomía. Los brazos eran demasiado largos, con múltiples articulaciones. Los codos y las rodillas estaban invertidos, doblados hacia el lado contrario. Las patas traseras se doblaban hacia atrás, como las de un chapulín gigante o un perro, pero estaban hechas de fémures humanos engrosados y deformes, cubiertos de varices explosivas. Las articulaciones estaban hinchadas, rojas y moradas, llenas de líquido sinovial infectado, como si estuvieran reventadas por dentro. Cada movimiento de esa cosa mientras vivía debió ser pura agonía. Caminar debió ser un sufrimiento constante. Las manos no eran garras de animal, eran dedos humanos, pero hipertrofiados, de unos 30 centímetros de largo. Los huesos de las falanges estaban fusionados en varas largas y delgadas, como patas de araña hechas de dedo. Y las uñas no eran garras afiladas para cazar, eran uñas humanas, gruesas, amarillas, estriadas y curvas, que crecían descontroladamente como cuernos pequeños desde la carne viva de las puntas de los dedos. Estaban llenas de tierra y de la sangre negra de la propia bestia. Y la cara, Dios, la cara es lo que veo cuando cierro los ojos.
No tenía hocico de lobo. Era un rostro humanoide aplanado, pero parecía que la piel de la cara se había derretido como cera y se había vuelto a solidificar mal. No tenía nariz, solo 2 orificios verticales que supuraban moco negro. No tenía labios. La boca era una hendidura irregular, un tajo abierto que llegaba casi hasta donde deberían estar las orejas. Estaba llena de dientes, pero no colmillos. Eran dientes humanos, muelas e incisivos, pero cientos de ellos, amontonados en hileras desordenadas, algunos creciendo desde el paladar, otros desde las encías sangrantes, pequeños y cerrados como los de un pez de profundidad. Los ojos estaban abiertos, mirando al cielo gris. Eran ojos humanos, totalmente humanos, con iris, pupila y esclerótica. Pero el iris era de un amarillo ictericia enfermo, y la parte blanca estaba inyectada en sangre negra coagulada. Había una inteligencia en esos ojos muertos, una inteligencia maligna, sufrida y loca. No era la mirada de un animal, era la mirada de alguien que ha estado atrapado en un cuerpo que odia durante demasiado tiempo. Tenía el agujero de bala del abuelo justo en el centro del pecho deforme. La herida no sangraba como una herida normal, burbujeaba. Supuraba una espuma rosada y espesa que olía a amoníaco y productos químicos de limpieza. «¿Qué es esto, abuelo?», logré susurrar con la garganta cerrada por el pánico. El abuelo miraba la cosa con tristeza y repulsión. «No es un nahual», dijo finalmente. «Los nahuales son hombres que pactan. Esto es otra cosa. El monte está enfermo, mijo. La tierra está podrida por algo que hicieron aquí hace mucho tiempo, y a veces la tierra escupe estas cosas. Son intentos, son borradores, la naturaleza tratando de imitar al hombre y fallando. Es carne que no sabe ser otra cosa más que dolor». No enterramos la cosa. El abuelo dijo que si la enterrábamos, envenenaría el suelo y el agua por kilómetros. Fuimos al cobertizo por un bidón de 20 litros de diésel y 2 llantas viejas. Hicimos una pira funeraria ahí mismo, en la barranca. Rociamos el cuerpo grotesco hasta que quedó empapado. Cuando el abuelo tiró el cerillo, la cosa no prendió de inmediato. Primero la piel empezó a ampollarse y silbar. Luego, cuando el fuego agarró fuerza, ocurrió lo último y más terrible. A medida que el calor contraía los músculos muertos y los gases se expandían dentro de ese torso deforme, la cosa gritó. No estaba viva, lo sé, estaba muerta, pero el aire escapando por esa garganta llena de dientes y flemas produjo un alarido agudo, largo y vibrante que resonó en toda la barranca. Parecía el llanto de un niño mezclado con el chillido de un cerdo al matadero. Tuvimos que taparnos los oídos. Tardó horas en consumirse. La grasa de esa cosa era densa y amarilla y chisporroteaba con violencia, soltando un humo negro y aceitoso que se pegaba a todo. Nos quedamos ahí, vigilando el fuego, asegurándonos de que no quedara ni un hueso entero. El olor a carne quemada, mezclado con azufre y plástico derretido, se nos impregnó en la ropa, en el pelo, en los poros de la piel. Me he bañado 5 veces desde entonces y todavía lo huelo. Creo que nunca se me va a quitar. Cuando el fuego se apagó y solo quedaron cenizas negras y huesos calcinados que el abuelo se encargó de machacar con una piedra hasta hacerlos polvo, volvimos a la casa en silencio. Hice mi maleta en 10 minutos. El abuelo no me detuvo. Al despedirse, me dio un abrazo fuerte, algo raro en él, y me puso una mano en el hombro. «No vuelvas en un tiempo, hijo», me dijo. «Y si alguien te pregunta qué viste, diles que fue un oso sarnoso. Diles que fue un perro salvaje. Porque si les dices la verdad, si les describes esa cara, te van a llamar loco. O peor, te van a preguntar dónde está, porque hay gente mala que busca estas cosas. Yo me voy a casa, a la ciudad, lejos de los árboles y del silencio. Pero no puedo dejar de pensar en lo que dijo el abuelo. Que la tierra está enferma, que son intentos. Si eso era un intento fallido,
un borrador grotesco de la naturaleza. No quiero imaginar qué aspecto tendrá el que salga bien. Si alguna vez van a la Sierra de Durango o cruzan hacia Sinaloa por los caminos viejos, no se detengan, no acampen. Y si de noche, en la soledad de una cabaña, escuchan algo pesado y húmedo arrastrándose por el techo, no salgan a investigar. Recen para que sea el viento, recen para que sea un narco o un asesino, porque si es lo que yo vi, si es esa carne enferma y curiosa que busca entender cómo funcionamos por dentro, la muerte rápida es lo mejor que les puede pasar. No enterramos la cosa. El abuelo dijo que si la enterrábamos, envenenaría el suelo y el agua por kilómetros. Fuimos al cobertizo por un bidón de 20 litros de diésel y 2 llantas viejas. Hicimos una pira funeraria ahí mismo, en la barranca. Rociamos el cuerpo grotesco hasta que quedó empapado. Cuando el abuelo tiró el cerillo, la cosa no prendió de inmediato. Primero la piel empezó a ampollarse y silbar. Luego, cuando el fuego agarró fuerza, ocurrió lo último y más terrible. A medida que el calor contraía los músculos muertos y los gases se expandían dentro de ese torso deforme, la cosa gritó. No estaba viva, lo sé, estaba muerta, pero el aire escapando por esa garganta llena de dientes y flemas produjo un alarido agudo, largo y vibrante que resonó en toda la barranca. Parecía el llanto de un niño mezclado con el chillido de un cerdo al matadero. Tuvimos que taparnos los oídos. Tardó horas en consumirse. La grasa de esa cosa era densa y amarilla y chisporroteaba con violencia, soltando un humo negro y aceitoso que se pegaba a todo. Nos quedamos ahí, vigilando el fuego, asegurándonos de que no quedara ni un hueso entero. El olor a carne quemada, mezclado con azufre y plástico derretido, se nos impregnó en la ropa, en el pelo, en los poros de la piel. Me he bañado 5 veces desde entonces y todavía lo huelo. Creo que nunca se me va a quitar. Cuando el fuego se apagó y solo quedaron cenizas negras y huesos calcinados que el abuelo se encargó de machacar con una piedra hasta hacerlos polvo, volvimos a la casa en silencio. Hice mi maleta en 10 minutos. El abuelo no me detuvo. Al despedirse, me dio un abrazo fuerte, algo raro en él, y me puso una mano en el hombro. «No vuelvas en un tiempo, hijo», me dijo. «Y si alguien te pregunta qué viste, diles que fue un oso sarnoso. Diles que fue un perro salvaje. Porque si les dices la verdad, si les describes esa cara, te van a llamar loco. O peor, te van a preguntar dónde está, porque hay gente mala que busca estas cosas. Yo me voy a casa, a la ciudad, lejos de los árboles y del silencio. Pero no puedo dejar de pensar en lo que dijo el abuelo. Que la tierra está enferma, que son intentos. Si eso era un intento fallido, un borrador grotesco de la naturaleza, no quiero imaginar qué aspecto tendrá el que salga bien. Si alguna vez van a la Sierra de Durango o cruzan hacia Sinaloa por los caminos viejos, no se detengan, no acampen. Y si de noche, en la soledad de una cabaña, escuchan algo pesado y húmedo arrastrándose por el techo, no salgan a investigar. Recen para que sea el viento, recen para que sea un narco o un asesino, porque si es lo que yo vi, si es esa carne enferma y curiosa que busca entender cómo funcionamos por dentro, la muerte rápida es lo mejor que les puede pasar.